se utiliza la radiotrazadores de glomerulares, ¿no? Como mencioné, como el 99 MTC, ácido dietiltriaminino de pentacetino, ¿no? O tubulares como la 99 Mercatoc de acetiltrilicinina. Bueno, el cual el MAG3 es actualmente una radiotrazador de elección para realizar una radiograma, se une a la proteína plasmática en un 99% y es secretada activamente por el túbulo renal, principalmente en la porción ascendente, presa de la sargela, aproximadamente en la misma zona donde la furosemida hace sus efectos, ¿no? Con una extracción plasmática renal al 59% con contraste, lo cual hace posible especialmente adecuado para su estudio en la función renal, ¿no? Esto nos ayuda también un estudio en la riñón en la cual nos ayuda, es útil para un estudio de riñón trasplantado, ¿no? El cual es interesante más en la valoración de su perfusión y filtración glomerular. Tenemos también lo que es la citografía, que existe dos modalidades realizadas de este procedimiento. Según el radiotrazador se introduzca directamente en la vejiga mediante una sonda o se administra vía intravenosa, la cual la citografía indirecta, ambas técnicas da la caracterización de alta sensibilidad o baja radiación, son métodos ideales para realizar la población pediátrica, ¿no? Sin embargo, debido a la falta de información, de información anatómica, no se llega a utilizar, ¿no? Muy comúnmente. Bueno, en este caso la citografía tiene dos funciones, directa y indirecta, ¿no? Bueno, la que es directa se basa en la observación continua de las fases del llenado y vaciado vesical tras la instalación de la radiotrazador directamente en la vejiga a través de un catéter. Se utiliza preferiblemente con coloide o DTPTA marcado con un 99, ¿no? En una dosis de 18,837 mb, la cual se introduce en la vejiga vía catéter y posteriormente se rellena la vejiga con un suero fisiológico a temperatura corporal hasta una capacidad máxima, ¿no? De un volumen, ¿no? De llenado y en forma lenta. Posteriormente se registra que la fase miccional espontánea y se obtiene también una imagen post-misional, ¿no? La cual se realiza y se analiza el visual de todas las imágenes secuenciales registradas, revisando en modo de cine y se tiene curvas y actividades, ¿no? De tiempo a partir de regiones de interés en urete, ¿no? Bueno, tenemos lo que es la citografía indirecta. Esto la cual es similar, pero es la realización de la renograma. Hay que esperar que el llenado de la vejiga de forma fisiológica hasta que el paciente experimente la necesidad de orinar. El momento en que se inicia la imagen de la cloruro cuyo registro termina al finalizar la misión, ¿no? Y la cual se realiza en una recipiente. Es necesario con la colaboración del paciente debe controlar su esfínter, la cual excluye su realización en la mayoría de los niños en menores de 3 años. El cloro es, por lo tanto, un complemento de renograma, como el llenado vesical, y es un complemento de accesibilidad, es menos que la técnica directa, pero se puede ser suficiente para un control, ¿no? De la RBU. Eso es todo, doctor. Ok, no sé si me logran escuchar ahí. Sí, doctor, le escuchamos. Ok, sí, solamente que estoy compartiendo el celular con la laptop se está yendo la batería, ahora ya me quedo con lo... Ok. Una sola presentación va a haber, ¿no? La tuya, Zoila, ¿no?
falta mi compañero doctor, ahorita va a presentar lo que sigue, Ok. el siguiente tema. Entonces, esta primera parte anatómica y un poco orientados a algunas pruebas, y bueno, hay varias pruebas que vamos a ver, y como ven, todos tienden a ver la estructura, ¿no? Anatómica y en algunas circunstancias la función. Ya eso han sido orientadas las pruebas. Eh, últimamente los marcadores con tecnesio 99, ¿no? Para los radiorrenogramas han sido importantes porque nos trata de ver la funcionalidad aparte de la situación anatómica. Ok, que siga su compañero. Sí, doctor. Buenas noches, doctor. A mí me ha tocado hablar acerca de la litiasis renal. En este caso vamos a enfocarlo más que nada a la ayuda diagnóstica de las imágenes. En siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción acerca de lo que es la litiasis renal. Esta viene a ser una enfermedad crónica que va a estar caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario. Este hecho viene a ser un trastorno bastante frecuente y llega a tener una prevalencia del 10% en la población mundial. Con respecto a los cálculos, estas vienen a ser estructuras cristalinas que se suelen formar en las papilas renales y crecen de manera que posteriormente pueden llegar a romperse, y estos fragmentos que resultan de esta rotura pasan al sistema urinario, ¿no? Y bueno, cuando pasan a la vía urinaria pueden obstruir la salida de la orina, y eso es lo que ocasiona el olor, ¿no? El cólico nefrítico. Aparte que también ello ocasiona alteraciones de la función renal, y también puede llegar a ocasionar infecciones. Con respecto a los factores de riesgo, estos no están del todo claros porque, bueno, puede deberse a múltiples causas, ¿no? Algunos dicen que el tipo de alimentos que consume la persona influye bastante, o también la disminución de la ingesta hídrica, em, o también, por ejemplo, factores como la edad, eh, porque esta litiasis renal suele darse en personas de entre los 30 y 50 años. De hecho, es menos frecuente en niños y raramente en edades muy avanzadas. Con respecto al sexo, es más frecuente en el hombre que en la mujer, en una proporción de 4 a 3. Em, También, y bueno, esto se debe a los niveles de las hormonas. Por ejemplo, en el varón, el hecho de que haya niveles elevados de testosterona eh, promueve a nivel del hígado la formación de oxalato. em, y en las mujeres se promueve la formación de citrato. Bueno, más o menos por ahí va la cuestión. Con respecto a la distribución geográfica, bueno, esto suele ser más frecuente en los países árabes, en la India, suele ser raro en los países tropicales. La profesión también influye porque se asocia a profesiones que, bueno, son sedentarias, ¿no? También a los mineros o a las personas que permanecen mucho tiempo de pie. Y con respecto a la herencia, eso también influye porque hay ciertos factores hereditarios que están relacionados a ciertos desórdenes genéticos que pueden producir esta litiasis renal, em, como por ejemplo la hiperoxaluria primaria o hipercalciuria idiopática, entre otras. También vamos a hablar un poco acerca de los tipos de cálculos. Bueno, el 70% del total de las litiasis va a estar constituida por calcio. De estas, el 26% van a ser de oxalato cálcico puro. El 27% va a ser oxalato cálcico más fosfato de calcio. Y luego también están las de ácido úrico, que representan el 5 al 10%, las de estruvita del 10 al 15%, y las menos frecuentes van a ser la de cistina, que representan el 2%. Siguiente, por favor.
Con respecto al cuadro clínico, los síntomas que produce la litiasis renal, eso va a depender bastante de la localización, del tamaño y también cuánto es que obstruye este cálculo a nivel de las vías urinarias. Pero lo más clásico es que se presenten tres cosas, que viene a ser el cólico nefrítico. Este es el dolor que se da a causa de la obstrucción de la vía urinaria. Y esto se produce por el aumento a nivel de la presión intraluminal, y esto hace que se irriten las terminaciones nerviosas de la vía urinaria. Por lo tanto, es que se produce este dolor que es fuerte, es agudo. Suele comenzar en la zona lumbar, a nivel de la fosa renal, y luego ya se irradia hacia adelante, eh, hacia el abdomen, ¿no?, interior, y también luego posteriormente ya hacia la zona genital. Puede acompañarse de náuseas, de vómitos, de taquicardia, de sudoración, em, y también puede haber fiebre. Otra de las manifestaciones es la hematuria. Esta es la aparición de sangre en la orina, como bien sabemos. Y bueno, esta puede ser macroscópica o microscópica, ¿no? Y esta se produce justamente por las lesiones que va a producir el cálculo a nivel de cuando pasa por las vías urinarias. Y también otra de las manifestaciones son las infecciones urinarias, porque, bueno, los cálculos pueden llegar a ser tanto causa como consecuencia de infecciones frecuentes. Siguiente. Y bueno, ahora sí vamos a hablar netamente de lo que es el diagnóstico. Nos vamos a centrar en lo que son las imágenes. En este caso, bueno, debemos saber que para hacer un diagnóstico de litiasis renal, primero, claro, la anamnesis, la exploración física, ¿no? Es importante reconocer el cuadro clínico que presenta el paciente, eh, preguntarle sobre el inicio, la forma, el origen del dolor, y luego ya posteriormente se realiza la exploración física, palpando el abdomen, la puño-percusión renal, y ver si es que presenta dolor o no. También el análisis de orina y sangre es importante. Aquí es necesario solicitar examen de sedimento urinario para ver, por ejemplo, los eritrocitos, si es que están presentes, o los leucocitos también. Em, También el pH, y en los análisis de sangre para observar los niveles de creatinina, por ejemplo, también. Em, y más que nada para observar en el sedimento urinario la presencia de hematuria o leucocituria, ¿no?, que es bastante frecuente en esto. Con respecto a las técnicas de imagen, la primera que vamos a observar es la de radiografía simple de abdomen. Este, de hecho, es el primer estudio que se realiza. Y básicamente el objetivo de realizar esta técnica es observar las opacidades que pueden hacer sospechar de que está presente un cálculo, ¿no?, a nivel de las vías urinarias o el aparato urinario en general. Y bueno, aquí se estudia las áreas renales, también el trayecto ureteral, y la parte del área de la vejiga. Pero más que nada, la radiografía va a detectar los cálculos que van a tener calcio, porque esto es lo que va a generar la mayor opacidad, porque cuanto más calcio tenga un cálculo, mayor opacidad va a generar, ¿no? Y se va a ver, así como observamos en las imágenes, em, bastante radiopaco, y eso va a generar que nosotros ya podamos hacer el diagnóstico, ¿no? Em, Cerca del 90% de los cálculos llegan a ser radiopacos. Bueno, esta técnica tiene una sensibilidad del 45 a 59%. No es tan sensible como las que vamos a ver más adelante, pero también es útil, ¿no? Aunque tiene factores limitantes, como por ejemplo el tamaño del cálculo, porque no va a permitir ver los cálculos que son menores de 2 milímetros. También el hecho de que es que cerca del 10% de las litiasis van a ser radiotransparentes, y esto se debe a la presencia de ácido úrico, de santina y otros componentes, ¿no? Por lo tanto, este tipo de cálculos no se van a observar en las radiografías. También la interposición del hueso, o el hecho de que pueda confundirse con otras calcificaciones que no se deban
a esta litiasis renal, que no se flebolitos, por ejemplo. O también que se realice una mala técnica de esa radiografía. Siguiente, por favor. Con respecto, vamos a ver ahora acerca de la ecografía abdominal. Eh, esta, esta también es una buena técnica. Esta, por ejemplo, nos va a permitir observar la hidronefrosis, que viene a ser la inflamación del riñón cuando hay un gran acúmulo de orina. También nos puede orientar a la detección del cálculo. Y bueno, esta es una prueba inocua, no es invasiva, por lo tanto, esto se puede utilizar en mujeres embarazadas. Em, y bueno, no emplea radiaciones ionizantes, tampoco es necesario el contraste como en las técnicas. Eh, Aparte que esto se puede realizar al inicio de la fase aguda del cólico nefrítico y también cuantas veces sean necesarias para observar el seguimiento, porque es inocua. Y bueno, esta puede detectar cálculos pequeños, cerca de 2 a 3 milímetros, pero hay que tener en cuenta que a nivel de los uréteres lumbares y también pelvianos, no se van a observar bien. O sea, a nivel de estos uréteres, tanto lumbares como pelvianos, ahí sí va a ser necesario que el cálculo sea mayor de 4 milímetros, más o menos, para que se pueda observar, porque en realidad, más o menos por esa zona es poco accesible cuando se realiza la ecografía, ¿no? Em, y bueno, esto tiene una sensibilidad de 20 al 45%. Eh, También vamos a ver lo que es la urografía intravenosa. Bueno, esta tiene una sensibilidad y especificidad elevadas, más o menos del 90% y del 94 al 100% respectivamente. Em, y bueno, esta sí no se recomienda realizarse durante la fase aguda del cólico porque la eliminación del contraste aquí tiene mucho que ver porque esta puede llegar a tardarse horas, ¿no? Aparte que también el contraste, de acuerdo a cuál se utilice, puede tener una repercusión eh, de acuerdo a las comorbilidades que tengan los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos observar cómo es que se ve la ecografía abdominal. En este caso vamos a ver que es bastante característico que se observen imágenes, no sé si se puede observar, ya. La presencia de la sombra acústica posterior es bastante característica de la litiasis, ¿no? Em, y bueno, con respecto a la urografía intravenosa, esta es una técnica en la que se va a inyectar contraste intravenoso. Y bueno, esta nos permite ver la funcionalidad, la anatomía renal. Y por ahí, si es que hay una obstrucción, vamos a ver que se observan eh, como podemos observar en la imagen inferior derecha, se observa el cálculo, ¿no? Es bastante, es poco opaco. Y bueno, allí dice que es de cistina. Y esto se observa a nivel del uréter lumbar derecho. Más o menos para eso nos puede servir estas técnicas. Siguiente, por favor. Bueno, también está en la TAC helicoidal, que se puede usar sin y con contraste. Esta, de hecho, es una prueba diagnóstica de gran sensibilidad y especificidad. De hecho, llega a superar a las anteriores, porque llega a tener del 94 al 100%, tanto en sensibilidad como especificidad. Eh, y bueno, también nos ayuda porque esta eh, aporta una mayor precisión debido a que utiliza las unidades Hounsfield. Entonces, esta nos ayuda a verificar si es que en efecto es un cálculo o no. Aparte que también se realiza en pocos minutos, más o menos 5.
Y aparte que también esta puede detectar casi todos los tipos de cálculos, incluyendo los radiotransparentes y del tamaño de hasta 2 milímetros. Entre las ventajas que podemos observar aquí es que no necesariamente requiere contraste, y por lo mismo es que puede ser utilizado en pacientes con insuficiencia renal o alergia a este contraste. Se pueden ver los cálculos pequeños y radiotransparentes, el proceso es breve, suele ser de 5 minutos. Permite hacer diagnóstico diferencial también con otras enfermedades distintas a la litiasis renal. Y entre los inconvenientes, bueno, aquí se exponen a altas dosis de radiación, por lo tanto esto no se puede hacer en embarazadas ni niños. Aparte que no está disponible en todos los centros hospitalarios. Pero es una buena técnica, o sea, fuera de eso. Y allí podemos observar en las imágenes, ¿no? Cómo se ve en la tomografía, en las litiasis. Siguiente, por favor. Y ya para concluir, voy a hablar también acerca de la resonancia nuclear magnética y también de la pielografía retrógrada. Bueno, la resonancia nuclear magnética básicamente lo que va a hacer es estudiar la morfología, ¿no? Del eje urinario, en este caso si es que hay presencia de dilatación o no, más que nada cuando no se emplea contraste. Y bueno, esto también nos permite visualizar si es que hay una obstaculización a nivel de las vías urinarias. Y también puede llegar a observarse a través de esta resonancia la infiltración edematosa y también el derrame perirenal. Y con respecto a la pielografía retrógrada, bueno, esta está en desuso porque el ATAC es lo que más se utiliza, bueno, tras la aparición del ATAC esta ya se puso en desuso, pero se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen riñón anulado y en los que no hay eliminación del contraste. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ok, ¿hay algún otro ponente? Ya no hay otro. Sí, doctor, aún faltamos. Ajá. Bueno, sigamos adelante. Ok, sí, Mayumi faltaba. Ya, doctor, el tema que voy a tocar es con respecto al reflujo vesicoureteral. Bien, vamos a ver que este reflujo vesicoureteral se va a llegar a definir como el paso retrógrado no fisiológico de la orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior, es decir, hacia los uréteres o hasta a veces puede llegar a la pelvis y a los cálices renales. Como vemos aquí en la imagen, la parte izquierda viene a ser una excreción de la orina de forma normal, ¿no? Que va desde los riñones y se va a llegar a almacenar en la vejiga. Pero en esta patología del reflujo vesicoureteral, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar un proceso retrógrado, como se mencionó, no fisiológico. O sea, esto va a ser patológico, que va a llegar a ascender la orina por medio de los uréteres, incluso puede llegar hasta las pelvis renales, ¿no? Y como acá se puede ver en comparación con el otro uréter, también se va a llegar a observar ciertas dilataciones. Esto se va a llegar a dividir en dos categorías, que va a ser la primaria y la secundaria. Esto se va a llegar a diferenciar de acuerdo a la patología subyacente que vamos a llegar a encontrar. En la primaria, esto se va a dar cuando no existe una causa evidente y se supone que es debido a algún defecto. Este defecto puede ser bien anatómico o funcional de la propia unión urétero-vesical. Y la secundaria es aquella que va a estar ocasionada por una causa patógena, que pueden ser procesos obstructivos renales de causa anatómica, ahí podemos ver las válvulas de uretra posterior, o también aquellas causas patológicas funcionales,
como vemos en la vejiga neurógena. Acá también podemos llegar a incluir el LITU, la infección del trastorno urinario. Respecto a la epidemiología, vamos a ver que la incidencia de reflujo vesicoureteral va a ser más frecuente en la población pediátrica. Hay que tener en cuenta esto, se va a llegar a presentar más que nada en los niños, y va a llegar a oscilar entre el 0.4 y 1.8%. El reflujo vesicoureteral primario va a ser el hallazgo urológico más frecuente en los niños y se va a llegar a presentar aproximadamente en el 1% de los recién nacidos. Vamos a ver que en comparación de las dos categorías antes mencionadas, la primaria y la secundaria, el reflujo vesicoureteral primario es la que se va a llegar a presentar con más frecuencia a comparación de la secundaria. Ahora, este reflujo vesicoureteral primario va a llegar a variar de acuerdo al origen étnico, al sexo o a la edad. Con respecto a la etnicidad, los niños blancos tienen 3 veces más probabilidad de tener este reflujo que los niños negros. Con respecto al sexo, se menciona que las mujeres tienen el doble de probabilidad de tener este reflujo en comparación a los hombres. Y la edad, los pequeños y los lactantes menores a los 2 años, tienen más probabilidad de tener este reflujo que los niños mayores. ¿Por qué? Porque ya cuando va a haber una resolución espontánea con el crecimiento en la mayoría de los niños afectados. Con respecto a la genética, vamos a ver que va a existir una predisposición genética para el reflujo vesicoureteral primario para aquellos hermanos de un paciente con reflujo vesicoureteral y para los hijos de un padre afectado. Existen también datos que van a llegar a respaldar esta predisposición, siendo más frecuentes los gemelos idénticos en comparación con los gemelos fraternos. Ahora vamos a ver con respecto a la clasificación. El reflujo vesicoureteral se va a llegar a clasificar en 5 grados, yendo desde el grado 1, que va a ser el leve, y el grado 5, que va a ser el más grave. Esta clasificación básicamente se va a llegar a dar por 2 características específicamente. Vamos a llegar a ver hasta dónde está retrocediendo la orina, y segundo, vamos a ver si es que existe o no expansión o dilatación de los uréteres. Recordemos que los niños que tienen este reflujo vesicoureteral de grado muy bajo, ya sea del 1 o del 2, detectados en la primera infancia, tienen buenas probabilidades de curarse al crecer en un plazo de 1 a 5 años. Con respecto a la clasificación, vamos a ver que van a haber 5 grados y, como mencioné, esto va a llegar a depender de 2 características. Vamos a ver que el grado 1 y el 2, de acuerdo al gráfico, vamos a ver que no van a haber dilataciones en los uréteres, pero sí va a haber una diferencia hasta dónde llega la orina. En el grado 1 vamos a ver que la orina va a llegar hasta los uréteres y no va a haber dilatación. En el grado 2 vamos a ver que la orina va a llegar hasta las pelvis, incluso a los cálices, pero sin dilatación. Recordemos que el 1 y el 2 es sin dilatación. Ya en el grado 3 vamos a ver que una dilatación moderada, e incluso la orina ya llegó a la pelvis anal y a los cálices. Y en el grado 4 y 5, ahí vamos a ver una dilatación grave, incluso con la deformación papilorrenal. En el grado 4 vamos a ver una moderación tortuosa uteral, dilatación de las pelvis y de los cálices, y en el grado 5 ya una dilatación más grave, ¿no?, que se llega a denotar. Ahora, específicamente vamos a centrarnos ahora sí en el diagnóstico. Recordemos, o voy a mencionar, que la sintomatología propia de esta patología no va a ser muy característico. Por lo tanto, su diagnóstico se va a llegar a realizar por medio de estudios complementarios o de apoyo, en este caso el estudio de las imágenes. Y el primer estudio que vamos a llegar a ver va a ser la cistouretrografía miccional seriada, en sus siglas el CUMS. Esta va a ser la prueba de elección para el diagnóstico inicial de este reflujo vesicoureteral, para poder determinar la presencia y el grado. Como ya vimos en la clasificación anterior,
por medio de esta prueba, diagnóstica, nosotros vamos a llegar a determinar en qué grado está la lesión en el paciente. Con las otras pruebas no vamos a poder determinar esto. También nos va a llegar a permitir visualizar la anatomía de las vías urinarias. En los varones vamos a poder visualizar la uretra y también llegar a valorar la presencia de válvulas de uretra posterior. Ahora, entre los inconvenientes o las desventajas de esta prueba es que se tiene que realizar por medio de un sondaje vesical y que el riesgo de llegar a producir, y por medio de esto se puede llegar a producir un ictus posterior y someter a las gónadas a alta radiación. ¿Cómo es que se realiza esto? Se realiza mediante la cateterización a nivel de la vejiga, aplicando una solución que contenga un contraste iodado y la obtención de imágenes del tracto urinario inferior y superior. Como mencioné, esta prueba nos va a llegar a determinar el grado de esta patología. Aquí en la imagen A podemos ver que no existe mucha dilatación de los uréteres, pero sí podemos ver que ya llegó a nivel de las pelvis, a las pelvis renales. Entonces podemos decir que este se encuentra en grado 2. Aquí ya en la figura B vamos a ver ciertas dilataciones, pero moderadas. Podríamos decir que este se encuentra en grado 3. Y ya en la figura C y D vamos a ver que las dilataciones van a ser un poco más gruesas, más graves, y por ende esto se estaría tratando de un grado 3, la figura C, y el grado 4 de la figura C, y ya el último grado, la figura D. Ahora, la otra prueba que vamos a ver es con respecto a la cistografía isotópica. Esta cistografía isotópica pueden ser de dos tipos, pueden ser directas o indirectas. En la cistografía directa tiene como ventaja su mayor sensibilidad para poder detectar el reflujo y una menor radiación sobre las gónadas en comparación al otro examen que ya se mencionó. Ahora, sus desventajas es que aquí también se va a llegar a realizar un sondaje vesical, no ofrece información anatómica suficiente para realizar un diagnóstico de anomalías ureterovesicales y no vamos a observar la graduación o el grado correcto del reflujo vésico-ureteral, como se ve aquí en la imagen. Esta prueba de cistografía isotópica directa básicamente está indicada para pacientes con control esfínteres que puedan llegar a orinar a demanda del examinador y para un seguimiento con niños de reflujo vésico-ureteral. Es muy importante esto para el seguimiento más que nada. Ahora, con respecto a la cistografía isotópica indirecta, esto nos va a llegar a permitir un diagnóstico del reflujo vésico-ureteral sin sondaje ureteral, a comparación del otro que sí era con sondaje, ¿no? Entonces, nos va a llegar a permitir estudios dinámicos durante la micción en condiciones fisiológicas. Este método, como ya mencioné, va a llegar a evitar el sondaje ureteral, pero sin embargo su sensibilidad y especificidad es baja para el diagnóstico certero del reflujo vésico-ureteral. Otra prueba que nos va a llegar a permitir hacer el diagnóstico de esta patología es la ecocistografía miccional con contraste, en la cual vamos a ver ciertas ventajas. En aquellas, estas ventajas son aquellas que no se llega a utilizar radiaciones ionizantes y tiene una alta sensibilidad y especificidad para poder detectar este reflujo vésico-ureteral. Entre los inconvenientes o las desventajas vamos a ver que se va a llegar a utilizar un sondaje vesical, no nos va a llegar a permitir visualizar correctamente las uretras, nos toma demasiado tiempo y va a ser esta técnica observador dependiente, ¿no? El diagnóstico va a llegar a depender lo que el médico esté interpretando y tiene un costo elevado. Y por último, vamos a ver que también tenemos que hacer un diagnóstico para poder determinar el daño renal que se está llegando a causar. Y para esto se llega a utilizar la gammagrafía renal con DMSA. Este DMSA es un radiofármaco, el cual tiene por nombre ácido dimercapto succínico.
el cual vamos a ver que esta prueba va a ser la gold estándar para poder nosotros diagnosticar el daño renal que se está llegando a producir. Y esto se debe llegar a realizar al menos 6 meses después de algún episodio de ictus febril. A considerar esto, ¿no? Se tiene que hacer 6 meses después de nosotros haber diagnosticado un ictus febril en un paciente pediátrico. Ahora, la nefropatía de reflujo se define como la presencia de cicatrices o la contractación global del riñón o la contracción global del riñón. Considerando, se va a llegar a denominar cicatriz renal al defecto en el contorno renal con reducida captación del radiofármaco, el cual lo vamos a llegar a observar o categorizar o clasificar de acuerdo a la clasificación de las cicatrices renales de Goodrich, en el cual vamos a ver 4 tipos. En el primer tipo, como vemos aquí en la imagen, después de nosotros haber aplicado este radiofármaco, que es el ácido dimercaptosuccínico, vamos a llegar a ver que vamos a llegar a ver que solamente 2 áreas de cicatrices se van a llegar a ver acá, ¿no? En el tipo 1. Como se menciona, no más de 2 áreas de cicatrices se van a llegar a observar. Y en el grado 2 vamos a llegar a ver más de 2 áreas de cicatrización en el área del parénquima. Y en el grado 3 se va a llegar a producir un daño ya generalizado de todo el riñón. Y en el grado 4 se va a llegar a producir la reducción de los riñones, en la cual ya no, estos riñones reducidos ya no va a llegar a permitir la captación del radiofármaco, ¿no? Eso sería todo, doctor. Ok, interesante cómo has abordado esta parte del manejo del reflujo vesicoureteral. Digamos que hay algunas pruebas que están al alcance, ¿no? Entonces podría darse. Sobre todo la clasificación del DMSA, ¿no? Que nos especifica más claramente. ¿Hay un otro ponente? Ok. Lady va a ver sobre la pielonefritis santoglomatosa y enfesimatosa. Correcto. Adelante. Buenas noches, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, la pielonefritis santoglomatosa, esta es una infección bacteriana crónica del riñón, donde el riñón va a ser afectado y se va a mostrar casi siempre hidronefrótico y obstruido, ¿no? En la mayoría de los casos tiene una presentación unilateral. En esta enfermedad se va a encontrar una parte fuerte inflamada y necrosis obliterante, ¿no? De lo que va a ser el parénquima renal. Y esta forma es característica, se va a encontrar también la presencia de eh, histocitos cargados con lípidos esponjosos, que también se le denomina células santomatosas. Estas células santomatosas podemos confundirlas con lo que son los adenomas carcinomas renal, por lo tanto su diagnóstico debe ser preciso, ¿no? El siguiente, por favor. Con respecto a la clínica, estos pacientes con esta enfermedad suelen presentarse con un dolor en la fosa renal, también con fiebre, con escalofríos y una bacteriuria persistente. Además, se dice que el 35% de esos pacientes con esta enfermedad suelen tener un antecedente de urolitiasis. Siguiente, por favor. Con respecto al examen físico, se puede uno palpar una masa a nivel del flanco del área que va a estar afectada. Además, cuando se realiza un examen de orina en los pacientes, se va a encontrar la presencia de leucocitos y proteínas. Cuando se realiza un análisis de estudios sanguíneos, se va a ver o se va a revelar una anemia y una disfunción hepática en casi el 50% de los pacientes con pielonefritis santoglomatosa, ¿no? Eh, Como había mencionado, la infloración es generalmente unilateral, por lo tanto, no suele verse una azoemia o una insuficiencia renal en estos pacientes. Con respecto a lo que es el microorganismo, la E. coli o las especies de Proteus suelen cultivarse en lo que es la orina, sin embargo, no suelen crecer en la orina de una tercera parte de los pacientes con esta enfermedad, ¿no? Esto se puede deber a que
tal vez el paciente ya haya recibido anteriormente tratamiento antibiótico. Entonces, casi el 10% de los pacientes tienen microorganismos combinados o bacterias anaeróbicas en su orina, ¿no? Sin embargo, el cultivo del tejido renal afectado es el único que nos va a ayudar a poder identificar de una manera confiable y exacta. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la imagenológicamente, es importante saber que la tomografía computarizada va a ser un método más confiable, ¿no? Para los pacientes que se va a sospechar con esta enfermedad. Estas tomografías se muestran casi unas imágenes de una masa heterogénea, reniformes, y el parénquima renal suele marcarse con diversas lesiones de densidad del agua, lo que va a presentar tanto cálices dilatadas como accesos, ¿no? Entonces, en las imágenes se le realizan con contraste, que se realizan con contraste. Estas lesiones tienen un enrojecimiento periférico prominente. También pueden verse áreas de calcificaciones centrales que van a estar rodeadas por una pelvis contraída, además de que es posible de que el proceso inflamatorio se extienda a través de una grasa periférica, ¿no? Del retroperitoneo del órgano que va a estar adyacente, como por ejemplo va a estar el vaso, el colo o los grandes vasos o los músculos psoas, ¿no? Entonces, debido a que esos pacientes con pielonefritis tanto granulomatosa presentan antecedentes, como ya mencioné, de urolitiasis, se pueden encontrar cálculos. Otro signo importante que se puede observar en esto es el signo de pata de oso. Bueno, esto va a representar, se refiere a que hay presencia de cálices dilatados y van a estar rodeados por el parénquima renal y que tienen un mayor realce, ¿no? Lo que da la apariencia, por eso sí se puede observar como una patita de oso, ¿no? Otro examen que nos va a ayudar también es la ecografía renal, que se puede ver en estos pacientes, ¿no? Y suelen revelar un riñón hipertrófico con una área ecogénica central grande y un parénquima anecoica. Sin embargo, no proporciona detalles anatómicos que sean comparables con lo que se obtiene con la tomografía computarizada, ¿no? Y no resulta muy común para el diagnóstico de esta enfermedad. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se debe realizar una nefrectomía y se hace también un diagnóstico en base a lo que es la patología del riñón que va a ser extirpado, ¿no? Entonces, en las personas en las que se sospecha esta enfermedad, lo indicado es realizarle una cirugía que vaya a preservar el riñón, como por ejemplo una nefrectomía parcial. Sin embargo, cuando la infección ya resulta demasiado extensa, lo adecuado es realizarle una nefrectomía con incisión total del tejido que va a estar afectado, ¿no? Para evitar que la infección siga avanzando. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a lo que es la pielonefritis enfisematosa, esta se va a definir como una infección aguda necrotizante caracterizada por gas dentro del parénquima renal o del tejido periférico, ¿no? Perinéfrico. Se debe a uropatógenos formadores de gas. Se dice que el 85 al 90% de los pacientes con pielonefritis enfisematosa van a tener diabetes mellitus, ¿no? Por eso es una condición que los diabéticos van a presentar. Y el resto de los casos van a estar relacionados con lo que es la obstrucción de las vías urinarias, ya sea por una litiasis renal o por una neoplasia, ¿no? Que van a comprimir o van a obstruir lo que son las vías urinarias, ¿no? También se va a relacionar con necrosis papilar. Entonces, aquí el riesgo de desarrollar una pielonefritis enfisematosa por una obstrucción del tracto urinario será más o menos un 25-40%. En estas condiciones, el riñón izquierdo es el que está más afectado. Comúnmente es el 67% de los casos comparado con el riñón derecho, que es más o menos el 23%, ¿no? Entonces, la presentación general va a ser unilateral,
aunque también puede ser bilateral, pero esto es raro, solo se ve un 5 a 6% de los casos. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo de la pielonefritis enfesematosa, tenemos, como ya mencioné, la diabetes mellitus, a la pielonefritis crónica, litiasis renal, neoplasias, que van a obstruir las vías urinarias, los procedimientos invasivos de las vías urinarias y sobre todo que sean de predominio de sexo femenino, ¿no? En cuanto a citología, se debe principalmente a lo que son las bacterias gram negativas y aquí las bacterias que son cultivadas en la orina con más frecuencia van a ser la E. coli en un 70% a 70 a 75% de los casos. También va a estar la Klebsiella en un 20% y el Proteus 10%. En cuanto a la patogenia, se han visto implicados diversos factores, como puede ser los niveles que van a estar elevados, la glucosa en sangre o en los tejidos, también la presencia de bacterias formadoras de gas o formadoras de glucosa. Se ha visto también implicados alteraciones en lo que es la vasculatura, que van a ocasionar una irrigación sanguínea deficiente, ¿no? Y también una disminución de la perfusión tisular. También se ha visto también se ha visto implicaciones alteradas lo que es la inmunidad, y aquí se alteran los mecanismos de defensa del huésped o de persona, ¿no? Frente a lo que es una infección. Y también está implicado lo que es la obstrucción de las vías urinarias porque presenta neoplasia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica, esta va a ser simulada básicamente a lo que es una manifestación de la pielonefritis aguda, aunque esta va a ser mucho más grave, ¿no? Y se presenta en una triada que consiste en fiebre, dolor en la fosa renal o dolor lumbar, ¿no? Y que es la presencia también de vómito. Esto generalmente no van a responder a lo que es el tratamiento inicial con antibióticos parenterales, y también se puede presentar lo que son a los pacientes los pacientes pueden presentar malestar general, asemia, lo que es un descontrol metabólico también, así como sería el síndrome miccional irritativo, que consiste en lo que es disuria, polaquiuria y tenesmo, ¿no? Algunas veces los síntomas van a ser vagos e inespecíficos, eh, y algunas manifestaciones menos usuales van a ser lo que es la disnea, crepitación y la neumaturia, ¿no? Los pacientes también pueden presentar lo que es una bacteriemia en el caso de que el cuadro evolucione, y es más del 50% de los casos, y pueden llegar a presentar datos compatibles con lo que es un shock séptico. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a orientar primero lo que es la clínica de una infección de vías urinarias con síndrome de micción irritativo, lo que va a ser un urocultivo positivo y la presencia ¿no? de gas en las vías urinarias, ¿no? En lo que son los estudios de imágenes, ¿no? Ya sea radiografía, tomografía, ecografía. Si realizamos en lo que es el laboratorio, en la BH, se va a encontrar leucocitosis, neutrofilia, y esto va a servir para la presencia de una infección, y también podemos encontrar lo que es la trombocitopenia. Este va a ser el mejor indicador de un mal pronóstico, ¿no? Y en lo que es la química sanguínea, muestra una azoemia e hiperglucemia, ¿no? Y si realizamos un examen general de orina, va a estar anormal. Nos puede mostrar también hematuria, proteinuria y piuria. En el caso de estudio de imágenes, vamos a realizar radiografía, ultrasonido, tomografía. En lo que es la radiografía abdominal, se puede observar gas en lo que es el parénquima renal con el espacio
escuchan? ¿Se me permite? Se cortó la comunicación. ¿Me escucha? Se me fue internet. Sí, ahora sí está bien. Ya, bueno. Entonces, me quedé, creo que, ya bueno, en cuanto a los estudios de imágenes, la radiografía del abdomen se va a observar gas periférico o intraparenquimatoso, ¿no? En el riñón que va a estar afectado. En cuanto a lo que es el ultrasonido, se observa una sombra acústica difusa y puede ser útil para poder destacar o confirmar la presencia de una neuropatía obstructiva. Y también te vamos a tener lo que es la tomografía axilar computarizada y esta muestra el aumento de volumen renal, también focos gaseosos o colecciones líquidas, ¿no? Entonces, la UroTac es el estándar de oro con una sensibilidad más o menos de 100%. Además, es mucho más sensible de lo que es el ultrasonido para poder detectar lo que son los gases en el parénquima renal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, consiste en controlar la glucosa inmediatamente en sangre, también aliviar lo que es la obstrucción urinaria que son esenciales, eh, además de la reanimación con líquidos y los antibióticos. Eh, el drenado percutáneo es útil para acelerar lo que es la reducción de la infección y reducir al máximo también la mortalidad y la morbilidad. También se puede requerir la que es la nefrectomía, si es que no hay una función en el riñón que está afectado, ¿no? Por lo general se solicita antibióticos y se opta por lo que es la penicilina más un inhibidor de beta-lactasa, cefalosporina y también trimethoprim sulfamethoxazol, ¿no? Y carbapenem. Siguiente, eso es todo. Gracias. Gracias por la exposición. Interesante esta última parte de cómo la tomografía nos ayuda a definir en ambos casos, ¿no? Ya sea la pilonefritis xanthogramatosa o la enfisematosa, ¿no? Ambos pueden debutar con un cuadro de infección urinaria alta. Normalmente estos pacientes están sépticos y no ceden al tratamiento antibiótico común o habitual, ¿no? Y hay gérmenes, como ya han visto, E. coli o Klebsiella, generalmente se meten ahí. Y inicialmente muchas veces es la ecografía la que nos orienta a visualizar a veces el gas o a veces la forma enrarecida, como es el casium, ¿no? Porque la xanthogramatosa es como un casium, ¿no? Y en ambas situaciones el tratamiento es antibiótico y si no cede, pues es quirúrgico, ¿no? Por el riesgo que se tiene. Ok, ¿hay otro participante o me parece que será todo, ¿no? O tenemos allá, necrosis papilar, ya, perfecto. De Elías. Sí, Vamos doctor, a buenas tomar noches. nota. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Yo voy a hablar sobre necrosis papilar en pacientes con diabetes mellitus. Bien sabemos que la necrosis papilar justamente es una complicación de la nefropatía diabética y arrancamos. Siguiente, por favor. Bien, la necrosis papilar básicamente se trata de que es una alteración en los riñones en la que justamente se va a necrosar, bueno, si lo decimos vagamente, van a morir una parte de las papilas renales, ¿no? Como pueden ver en la imagen anatómicamente, las papilas se localizan justamente en el área de los conductos colectores y justamente ahí en la imagen donde, pues, no sé si me puedo hacer un trauma y está dice papilae, papilas, ahí están las papilas, ¿no? Ahora, si hacemos una comparación anatómicamente, o bueno, patológicamente con el otro riñón, macroscópicamente, pues justamente en el otro riñón de la derecha, vamos a ver que se presencia áreas blanquecinas, ¿no? En el parénquima renal, en la papila renal específicamente, que van a ser justamente sugestivas de áreas necrosadas, ¿no? Entonces, la necrosis papilar, la patología, bueno, la causa más frecuente es una nefropatía por analgésicos, ¿no? Es un daño renal, ¿no? Se da por justamente una exposición excesiva a analgésicos. Sin embargo, la nefropatía diabética también puede causar lo que es una necrosis papilar renal.
dando que, ¿qué síntomas te da una necrosis papilar renal? Los síntomas, por ejemplo, de dolor lumbar, pues te puede dar también hematuria, ¿no? O orina turbia, te puede dar fiebres, ya que en algunos casos la necrosis papilar puede ser secundaria a lo que es una pielonefritis, tenesmo vesical, puede dar tenesmo vesical, mayor frecuencia de ir al orinar y dolor al orinar que es disuria, ¿no? Entonces, como vengo diciendo, aparte de la exposición excesiva a analgésicos, también hay otras dolencias que nos pueden causar una necrosis papilar renal, llámese un rechazo al trasplante, una infección renal, entre otras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pruebas renales o las pruebas médicas, mejor dicho, para la necrosis papilar renal? ¿Qué pruebas médicas disponemos? Bueno, las pruebas para realizar son primero análisis de orina, ¿no? Ya que muchas veces la nefropatía diabética en casi el 80% de casos, en el 80% de casos hace lo que es síndrome nefrótico. Un análisis de orina, análisis de sangre también nos puede apoyar, pero si nos piden y nos vamos al tema y si hablamos de imágenes, básicamente lo que se va a pedir es una ecografía, ¿no? Aunque a veces la ecografía es operador dependiente, sí necesitamos de mucha expertise del ecógrafo, ¿no? Pero con mayor precisión y con más especificidad, lo que nos va a llevar a un descarte de patología puede ser un uroten, que es una tomografía computarizada de vías urinarias, ¿no? Para estudiar bien el riñón y justamente diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Entonces, de elección se puede decir que en diagnóstico por imágenes, o bien usamos una ecografía o una tomografía computarizada, ¿no? Una urografía excretoria nos puede ayudar bastante justamente para el diagnóstico de esta patología. Siguiente, por favor. ¿Qué papel juega justamente la diabetes en el riñón? Bien, la nefropatía diabética, ¿no? se caracteriza, ¿no? O si hacemos un síntesis de su definición, es una esclerosis y fibrosis glomerular, ¿no? Que son causadas justamente por cambios metabólicos, cambios hemodinámicos de la diabetes mellitus, ¿no? ¿Y cómo esta se va a manifestar, esta nefropatía diabética, cómo se va a manifestar? Justamente vengo diciendo que los pacientes viven, en su mayoría, en síndrome nefrótico, y lo que es una proteinuria más de 3 gramos, ¿no? O a veces también hay cuadritos, como está el cuadrito de la izquierda, que son estadios justamente de la nefropatía diabética, donde justamente el estadio se caracteriza como base principal o como marcador principal, pues tienen la albuminuria, ¿no? Como ven en el cuadrado izquierdo, donde se ven los diferentes estadios de nefropatía, ¿no? Entonces decimos que juega un papel importante lo que es la albúmina en esto, lo que es la nefropatía diabética. Ahora, si esta nefropatía diabética no se trata, lo que va a acelerar justamente es la declinación de la función renal y lo que me va a producir es la aparición de una necrosis papilar. Y si se sigue empeorando el cuadro, pues puede llegar a lo que es una insuficiencia renal. Por eso siempre hay que poner ojo a la glicemia del paciente, cómo están los niveles de glicemia para yo poder controlar este avance, ¿no? Estas flechas hacia abajo que nos puede llevar justamente a una insuficiencia renal y pues posteriormente a la muerte, ¿no? Entonces, con el tiempo, si podemos decir que una necrosis papilar sí nos puede dar una insuficiencia renal, ¿no? Como ven en el cuadro. Justamente ahí ven en las células mesangiales, de la imagen de la derecha, que es anatomía patológica, donde justamente van a ver la nefropatía diabética se va a caracterizar por una proliferación de células mesangiales, ¿no? La expansión de la matriz con daño endotelial, ¿no? Se ve engrosamiento también de las membranas basales, entre otros, ¿no? Y como dato, decimos justamente que la diabetes, básicamente si hablamos de diabetes en epidemiología, la diabetes tipo 2, suele estar presente varios años antes de ser diagnosticada, ¿no? Esta nefropatía diabética. O sea, la nefropatía diabética suele estar, el daño en sí a nivel renal, pues empieza antes, mucho antes de que esta patología sea diagnosticada, la diabetes. Y también decimos que la insuficiencia renal, por lo general, tarda 10 años después de la aparición de la nefropatía diabética. Entonces, esos datos son importantes para recordar, ya que podemos hacer un cálculo más o menos de cómo el paciente puede ir cursando su patología, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Si hablamos de diagnóstico por imágenes, tenemos que tener en cuenta justamente las ayudas que vengo diciendo, ¿no?
las ayudas diagnósticas que podemos tener, por ejemplo, como vengo diciendo, de elección, la ecografía, la tomografía, ¿no? El Uroten. El diagnóstico por imágenes es importante para esta necrosis papilar renal. Es importante el signo del anillo, ¿no? Que es un signo de necrosis papilar en la urografía excretoria, en el Uroten. Justamente en la imagen de la bien izquierda, donde ven una flecha negrita, ¿sí? Esa flecha negrita señala la papila desprendida, ¿no? Se ve como un defecto, ¿no? Radio transparente que ocupa una totalidad. Ahora, si ven el contorno es un contorno fino, radiopaco, ¿no? Ese es el signo del anillo. Lo que nos ayuda en la imagen del medio, en la imagen del medio justamente es una tomografía justamente que va a mostrar que son papilas necrosadas, ¿no? Es el signo del anillo con un borde justamente radiopaco, ¿no? Y en la tercera imagen, bueno, es una ecografía. Yo vengo diciendo que la ecografía es operador dependiente, aunque sí nos ayuda. El ultrasonido, la ecografía es lo mismo, que básicamente es difícil un poquito de identificar si, por ejemplo, tenemos papilas dañadas, ¿no? Pero sí nos puede dar justamente para ver si están las pirámides inflamadas, ¿no? Sí se puede apreciar algunas veces papilas desprendidas, ¿no? Como imágenes refringentes y que no van a ser sombra acústica, ¿no? Como característica. Siguiente, por favor. Más imágenes, ¿no? La imagen número 1 justamente más demuestra lo que es las papilas desprendidas, un trastorno renal, ¿no? Que se caracteriza por papilas necrosadas, ¿sí? La imagen de arriba, donde dice AB, son imágenes de Eurotem, de urografía, donde se van a evidenciar, por ejemplo, en la figura A. Esta imagen es la imagen normal de cómo se debe apreciar, ¿no? La imagen A justamente corta sagital, ¿no? Donde se muestra la regresión de salida del contraste, ¿no? Hacia los espacios perirenales, donde está la flecha derecha señalando, la flecha derecha del grupo A, la rojita derecha, ¿no? Los espacios perirenales y papilas cóncavas conservadas, ¿no? Y en la imagen B es un corte coronal, la anterior era un corte sagital, este es un corte coronal que demuestra justamente la morfología de lo que es la excreción renal, ¿no? En medio del contraste, ¿no? Y la imagen de abajo es la imagen de los patrones de excavación de la necrosis papilar, que son patrones que se pueden ver justamente en las imágenes, ¿no? De manera de resumen, si hablamos de diagnóstico por imágenes, nosotros siempre nos guiamos por lo que son patrones, ¿no? Patrones que nos pueden ayudar, como digo, signo del anillo, ¿no? Signo de riel de tren, por ejemplo, en pulmones, ¿no? Y lo de abajo son patrones, ¿no? Que nos pueden ayudar también justamente para el diagnóstico de esta enfermedad. La A es un normal, es un patrón normal donde justamente se aprecia la papila normal sin alteración con la desembocadura de la pirámide de la médula renal. El B es una excavación central, ¿no? Cuyo aspecto es justamente como signo de la pelota de golf, ¿no? Se ha descrito el signo de la pelota de golf, la B. La C es la excavación del fornix, es una excavación también que se puede ver en imagen. La D es una excavación con aspecto de pinzas de cangrejo, ¿no? A veces también eso es muy importante porque en patologías de necrosis papilar se puede ver en el estudio por imágenes lo que son las pinzas de cangrejo, entonces por ahí los radiólogos se guían, ¿no? La E es el signo del anillo, es el signo inconfundible que ya vengo diciendo que se aprecia justamente lo que también son las necrosis papilares renales, ya mostré en las diapositivas anteriores dos imágenes. Y la F son las papilas desprendidas, ¿no? Esas son las papilas desprendidas justamente que invaden la médula renal y pues radiológicamente se observa como ese patrón, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, eso sería todo, doctor, con respecto a mi exposición. Ok, ¿hay otro ponente? Sí, doctor, buenas noches. Ahorita voy Ok. a compartir mi pantalla. Sí, antes quería tomar unos segundos solamente para esto de la necrosis papilar. Lo vemos mucho en el paciente diabético. Muchas veces vemos esa situación y el cuadro clínico a veces puede cursar con una subida de nitrogenadas. Por otro lado, a veces hay un dolor intenso y a veces simula también un cuadro de infección. Ya por la ecografía, porque no se ven los síntomas, pues uno encuentra estas características, clasificación tipo E generalmente, ¿no? Como unos botoncitos a nivel de la corteza. Son casos muy raros, sí, muy, muy raros, pero que hay que estar atentos en el sentido de que podemos hacer algún diferencial. Ok, ahora sí los dejo adelante.
¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve bien, se ve bien. Ah, ya. Bueno, voy a continuar con la última parte ya con de la exposición del seminario 2, que es el caso clínico, en la cual nos va a ayudar un poquito a resolver algunas dudas y saber más que todo la importancia del uso del diagnóstico por imagen, tanto en la radiografía, la tomografía y la ecografía en algunas patologías, ¿no? Como ya se han descrito anteriormente nuestros compañeros. Pero yo lo que voy a tomar en sí es sobre una patología en específica, en la cual ya se expuso, pero voy a continuar explicando un poco más y también para más o menos indagar el caso clínico, ¿no? Bueno, la anamnesis es una paciente femenina de 54 años de edad, de raza mestiza y antecedente de diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, este tipo de antecedente de diabetes tipo 2 es bastante importante, en la cual nosotros podríamos ver, o ya desde aquí con el antecedente poder ver qué patología podría estar afectando a la paciente, ¿no? Porque si decimos ya con antecedente de diabetes tipo 2 y si ya la paciente está cursando bastantes años, más de 10 años o 15 o 20 años, podría estar cursando con una nefropatía diabética, pero todavía no sabemos cuál es en sí el problema, ¿no? También tuvo problemas de litiasis urinarias previas, acude a emergencia por dolor abdominal durante 7 días, que ha incrementado a nivel del hipogastrio y región lumbar derecha, y esto va acompañando tanto a náuseas, vómitos, malestar general y no refiere a automedicarse. Ahora, este punto también es para aclarar, tanto la paciente nos dice que empezó un dolor, ¿no? Que ha estado incrementando durante los días, en la cual esto ha acompañado tanto de náuseas y vómitos. Y si nosotros podríamos pensar de una paciente que está con un antecedente de diabetes mellitus mal controlada, que todavía no sabemos si es el caso, y está pasando por náuseas y vómitos, podría ser un problema de urea, ¿no? Que esté provocando un incremento de la urea que esté provocando estos vómitos o malestar general, ugoliasis, se podría decir, creo. Al examen físico inicial presenta una presión arterial de 140/86, en la cual está bastante aumentada, una frecuencia cardíaca de 105, en la cual se podría decir que está levemente aumentada, ¿no? Y quizás entrando a un estado de taquicardia, pero también otros signos que nos ve bastante importante, la temperatura que está bastante aumentada a 38 grados centígrados, y también dice que el abdomen se palpa suave pero doloroso a la palpación superficial y profunda en hipogastrio y fosa ilíaca derecha. También al puño, percusión lumbar, también se encuentra dolor, y también se encuentra los puntos ureterales derecho, los 3 puntos están positivos. También encontramos al examen físico tanto un timpanismo abdominal con ruidos hidroaéreos lentos y estado de deshidratación ligera. Bueno, a los antecedentes patológicos ya se mencionó lo que tenía, tanto de diabetes mellitus. En los antecedentes patológicos familiares tenía una madre fallecida por diabetes mellitus. Tiene, en lo que es alergia medicamentosa no refiere. En operaciones tuvo una histerectomía y una apendicectomía. Transfusiones no refiere, traumatismo no refiere. Los leucocitos tenemos 22.390, en la cual está bastante aumentada, los neutrófilos 88.3%, el PCR 16, la creatinina en 1.2 miligramos por decilitro, en la cual está también aumentada, y al uroanálisis infeccioso encontramos que están también afectadas,
Y en el cultivo encontramos, se encontró Escherichia coli, ¿no? En cual es un punto en la cual podemos sospechar de alguna alguna patología renal infecciosa que esté cursando la paciente. En lo que es parcial de orina, en la muestra de orina observamos aspecto turbio, albúmina, vestigios, campo cubierto de leucocitos, hematíes 10 a 12 por campo y bacterias abundantes. Entonces nosotros podemos decir que sea por una infección bacteriana que esté causando la fiebre y los malestares en el paciente. Bueno, en los rayos X del tórax se encuentra índice cardiotorácico aumentado de tamaño y no hay alteraciones pulmonares. Bueno, antes de ingresar al examen complementarios, al analizar la clínica del paciente y del laboratorio que nosotros estamos observando, podríamos nosotros diagnosticar o pensar de una pielonefritis, ¿no? Sin embargo, aún mantiene tanto la sintomología del paciente y persistencia de la respuesta inflamatoria, por lo que esto es bastante importante indicar exámenes complementarios que nos pueda ayudar al diagnóstico. Entonces, al examen complementario se le realiza un ultrasonido ureteral, en la cual encontramos en ambos riñones de tamaño y posición normal, con un aumento ligero de cogenicidad de ambos, buena relación de córtico medular. Encontramos los parénquimas conservados, y bueno, también encontramos una imagen hiperecogénica pequeña hacia la cara interior del riñón derecho. Y bueno, y también encontramos área de refrigencia con ectasia calical, ¿no? En algunos casos. De la tomografía simple de abdomen y pelvis, se observa una ectasia calical del riñón derecho. En la cual también encontramos una densidad de cálcica en riñón izquierdo, pero en esto encontramos sin ectasia. En el B encontramos áreas de gas en el pelvis y cáliz renal derecho. Aquí encontramos el gas visible en pelvis renal derecha y se extiende hacia ureter proximal con imágenes de densidad cálcica a este nivel, ¿no? Y en cálices y también en cálices de riñón izquierdo. También se observa cálculo en unión pielo-ureteral derecha, en la cual se asocia ectasia peliocalical, ¿no? Y bueno, con esto nosotros podríamos ya diagnosticando de una pielonefritis enfisematosa que está produciendo estos signos y síntomas a la paciente, ¿no? Y también a los rasgos tomográficos que está presentando en el paciente, en la paciente, mejor dicho. En la discusión, nosotros decimos que la paciente se mantuvo aproximadamente 11 días con tratamiento intrahospitalario, con un diagnóstico inicial junto con urocultivo positivo para Escherichia coli, de infección de las vías urinarias, cuyo tratamiento médico no mejoró en una primera instancia, y en la cual esto ayudó al complemento del apoyo del método de imagen, tanto la ecografía que se le realizó y tanto la tomografía, y esto en la cual reveló pues la ureteroliasis derecha con signos obstructivos con una presencia de gas renal que observamos en la tomografía. Y esto estableciendo el diagnóstico de pielonefritis enfisematosa de una etiología obstructiva, ¿no? Debido a la litiasis que también está presentando. En sí, como ya explicó la compañera, esta patología
son poco frecuentes. Mayormente son producidos esto por ciertos anaerobios que tienen la capacidad, ¿no?, de fomentar la glucosa, lactato y dióxido de carbono, como explicó mi compañera, y esto provocar los gases, ¿no?, en las vías renales y también en el abdomen. Y una de ellas es la Escherichia coli, ¿no? Y por ello también se presentó la infección bacteriana debido a la fiebre, el dolor abdominal que también presentaba, ¿no? Y bueno, conclusiones, podríamos decir que el apoyo de métodos de imagen, principalmente la tomografía, es de fundamentalmente importancia en el diagnóstico de la pielonefritis enfisematosa, cuya enfermedad debía ser estudiada a profundidad tanto en nuestro país, en pacientes con diabetes mellitus, ya que una de las patologías que más usual o más prevalente se podría decir que son las complicaciones crónicas en una diabetes mellitus es la nefropatía diabética. Pero esto no podemos descartar también otras patologías como la pielonefritis enfisematosa, ya que estos pacientes pueden estar inmunosuprimidas y estos o sea, a largo plazo puedan tener alguna infección bacteriana y esto provocar estas enfermedades, ¿no? Y bueno, esto es importante para el diagnóstico temprano y evitar ciertas complicaciones en el paciente y la mortalidad, ¿no?, más que todo. Eso sería todo, doctor. Doctor. Ahí se cortó por ahí. Doctor, Ya terminó, doctor. Y presentaciones. ahí se cortó. Ok, entonces estamos todos en sus partes de cada uno. ¿Qué hay que resaltar en esta parte de imágenes, ¿no? En la parte de imágenes, fundamentalmente es tener la patología y saber qué prueba de imagen yo voy a utilizar. Hoy les queda claro que la tomografía probablemente sea una de las más usuales. Y en algunos casos en las que se puede, pues la ecografía. Casos más relevantes o más de diagnósticos de afinar con mayor especificidad, pues irá la resonancia, irá el radiorrenograma, los demás isótopos, ¿no?, que nos ayudarán en esas circunstancias. Y entonces, y también tenemos cosas muy intrascendentes que ver, ¿no? Si tenemos un paciente, y ahí viene pregunta para todos, ¿sí? Si tenemos un paciente con una sospecha de un quiste renal o de quistes renales, vamos a preguntarle a Diana Valderia, ¿qué
prueba de elección tú solicitarías? Sospecha de quistes renales. Sí, doctor. Quizás una ecografía renal. ¿Por qué no una tomografía? Porque la presencia de quistes se puede descartar con una ecografía y además es menos invasivo. Ok, eso es correcto. ¿Sí? Dentro de estas circunstancias o situaciones, uno trata de ver lo menos invasivo y para ver quistes a veces hay que diferenciar si este quiste es el contenido sobre todo y a veces suele confundirse con situaciones tumorales y nos obliga a ¿qué? A tener tomografía con contraste. Y ahí viene el problema de aquellos pacientes que tienen ya enfermedad renal crónica, con enfermedad renal crónica, ¿no? Y necesitamos evidenciar si este quiste es benigno o maligno. Y si tiene ya algún grado de creatinina, tendrá un riesgo de injuria renal aguda por contraste, ¿sí? Entonces, de hecho que la eco va a ser la primera situación que vamos a tener muy cercana para ver los quistes. Sin embargo, hay algunas clasificaciones adicionales, como la clasificación de Mayo, como que nos utiliza un poquito más la tomo, pero para efectos de quistes complicados o quistes que probablemente van a ser quirúrgicos, ¿sí? Solamente en ese caso. Bien, vamos viendo otro punto. El paciente que tiene o que llega presentando una hematuria macroscópica y que refiere un efecto de una masa y dolor en el flanco derecho correspondiente al riñón derecho. ¿Qué prueba podríamos utilizar en este paciente? Y vamos a asignar a Ángel Omar. Ángel Omar, ¿está por ahí? Bueno, creo que no está. Vamos a asignar la misma pregunta en el sentido de paciente con hematuria, con un efecto de una masa, con dolor, a Luz Mariel. Luz Mariela. Sí, doctor. ¿Podría hacer una tomografía? ¿Por qué? Para ver la masa, ¿no? Considero. La eco también podría ver la masa, ¿no? La eco también podría ver la masa. Y entonces aquí las sospechas, como ven, ¿cuál sería tu sospecha clínica y de qué podría tratarse la patología? Bueno, por la masa algún tumor, ¿no? O algún cálculo, podría ser. Sí, es correcto. Ante la presencia de hematuria, masa, y bueno, sí, no hemos dicho nada más, pero si yo le agrego baja de peso, fiebre, etcétera, historia familiar, tabaquismo, etcétera, pues rápidamente estoy pensando en una neoplasia. Y entonces de entrada nosotros pedimos una eco, pero definitivamente la tomografía es la prueba gold estándar en este caso, ¿no? Para poder diferenciar algunas situaciones. La eco es una prueba como de entrada que hoy ya es muy popular, de tal manera que siempre va a haber una ecografía para el punto de vista renal, ¿ok? Veamos. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Y en qué Sí, momento se le pediría una eco con contraste? Eco. Con contraste. Eco. Una ecografía. No hay ecografía con contraste. Es tomografía con contraste, sí. Sí, doctor, ¿no? Disculpe. La tomo, le voy a pedir, cuando yo tengo la alta sospecha de mi anamnesis, como digo, amplío y dice bajo de peso, fumador, antecedente familiar de cáncer renal, pues tengo una alta sospecha de que sea un MM igual renal. Y lo pido básicamente para estadiar al paciente, ¿no? Para ver el grado de metástasis
o el grado de lesión de esta supuesta lesión, porque yo me estoy imaginando que hay una masa y que no es todo el riñón, porque puede ser una masa menos de 5 centímetros, menos de 2, y esos son operables, son nefrectomía parcial, no necesito sacar el riñón todo, sino una parte. Entonces, cuando tengo la sospecha de metástasis o que el grado podría estar avanzado, si no, no voy hacia esa situación de ingresar al contraste, porque sin contraste yo Ok, puedo ya doctor. evidenciar. Les comentaba otra situación en la cual tenemos a un niño que tiene infecciones urinarias frecuentes y que en la ecografía le sale que tiene un aparente reflujo vesicoureteral. Pregunta, ¿qué prueba podríamos utilizar para mejorar el rendimiento diagnóstico, dado que por eco nos han dicho que podría haber un aparente reflujo vesicoureteral y no nos ha catalogado muy bien, por ejemplo, los uréteres, las dilataciones, etcétera? Entonces, ¿qué prueba uno podría tener en este caso? Y vamos a ver quién podría participar aquí. No sé si está Isabela Nakamura. Está Isabela. María Andrea. Sí, doctor. Sí. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Disculpa, no le logré escuchar bien la pregunta. No te escuché. No logré escuchar tu audio. Sí, ahora sí. No, disculpe, es que no le logré escuchar bien la pregunta. Ah, ya. Nos mencionaba un niño que tiene infecciones urinarias constantes y que en la ecografía nos dan una sospecha de reflujo vesicoureteral. ¿Qué prueba de imagen me puede mejorar el rendimiento diagnóstico? Aparte de esa ecografía que dice que hay una sospecha de reflujo vesicoureteral. ¿Qué prueba solicitaría para mejorar el rendimiento diagnóstico? Para el reflujo se podría pedir una histografía, pero no estoy segura. No escuché muy bien, no se escuchó muy clarito. ¿Podría repetirlo? Sí, bueno, como se está sospechando de un reflujo, se podría pedir una histografía o una urografía excretora. ¿Me escucha? Cistografía te escucho, pero la otra prueba no. O una urografía excretora. Creo que tu compañera habló que había unas pruebas algo más avanzadas con radisótopos y que alguna de ellas ya se estaba dejando un poco de lado por el tema del invasivo. No sé si algo está por ahí. Si son del grupo, pueden aportar, por favor, la parte que les tocó reflujo vesicoureteral. Me parece que eso le tocó a, bueno, a Tika, me parece, o a Lady, que le tocó reflujo vesicoureteral. Me tocó a Mayumi, a mi doctor. Ah, Mayumi, perdón. Mayumi, la misma situación, ¿no? Teníamos un paciente niño que tiene infecciones urinarias a repetición, va al estudio ecográfico y le dicen que hay una sospecha de reflujo vesicoureteral. Y ante esa sospecha, la idea es tener una prueba que mejore el rendimiento diagnóstico. ¿Qué prueba tú sugerirías? Tu amiga nos dice que una urografía, creo me parece, ¿no? O cistografía, algo así, no le escuché bien.
Pero, ¿qué sugerirías tú? Doctor, cuando se tienen estos pacientes con esta patología, bueno, niños con reflujo vesículo-ureteral, la primera prueba de elección es la cistouretografía miccional. Esa es la primera que se llega a Correcto, sacar. correcto. Y si fuera con isótopos o radioisótopos, ¿qué prueba elegiríamos? Ya, Esas la que que tiene, utilizan tecnesio 99, etcétera, ¿no? sí, ahí sí sería de acuerdo a la cistografía isotópica, ya bien sea directa o indirecta, ¿no? De acuerdo a, ahí tenemos que evaluar al paciente, pues, porque en la directa se va a llegar a utilizar el sonda vesical, pero en la indirecta no. Pero la indirecta tampoco no nos ayuda a hacer un diagnóstico certero en sí, ¿no? Claro, y la directa lo necesitamos para clasificación, ¿no? Para clasificar el grado que tendría de reflujo. No, la prueba que nos ayuda bastante para determinar el grado, doctor, es la cistouretografía miccional seriada. Esa es la indicada para determinar incluso la presencia y el grado de este reflujo vesículo-ureteral. ¿Ok? Y entonces tenemos que resaltar entonces dos pruebas, ¿no? Esta última que nos dices para determinar el grado y la cistouretrografía, ¿no? Que es la para el reflujo, la indicada, como comentabas, ¿no? Sí, doctor. Ok. Yo creo que eso es bueno precisarlo, ¿no? Porque por eso esta ecografía nos dice sospecha, ¿no? Porque no es la prueba ideal para este reflujo, ni la tomografía, ¿no? ¿Ok? Si no se necesita utilizar de alguna manera el contraste para ver por pasos cuánto va llenando esta situación. Ok, bien. Si tenemos un paciente con insuficiencia renal aguda por uropatía obstructiva de origen, digamos, de un tumor retroperitoneal, ¿qué prueba podemos utilizar para evidenciar un poquito lo que es la situación anatómica renal? No sé si estará por ahí. ¿Quién nos está faltando participar aquí? Minuto. Un segundito. ¿Y Joseph estará por ahí? Joseph, Sí, doctor, buenas noches. a ver, ¿cuál podríamos poner de prueba? Bueno, en este caso, doctor, para ver la localización, comenzaríamos con una ecografía renal y para ver más o menos las dimensiones más exactas, podríamos pasar a una resonancia, ¿no? En ese aspecto. Ok, en estas circunstancias sí es imperativo lo que comentas. Bueno, y finalmente siempre las infecciones urinarias a repetición, ¿no? Hay varias itus y en itus, dependiendo de la edad, uno quiere ver en primer término si hay reflujo, ¿no? Y en segundo término si hay litiasis, ¿no? Dependiendo de los episodios o la edad o las complicaciones, como plantearon en los dos últimos casos de pilonefritis santoglomatosa y enfisematosa, ¿no? Esos prácticamente son tomográficos, ¿sí? Con sospechas desde la eco, pero finalmente es la tomo la que nos va a ayudar mucho en estas circunstancias. Ok, sé que cada uno ha preparado un resumen de sus PPTs. Vamos a hacer al azar de los artículos que les han tomado y los demás los van a enviar al correo. Obviamente todos van, los que ya han participado en lo que es la ponencia del seminario, van a enviar al correo que está en el chat, digamos, la ponencia, para que la nota grupal es la misma para todos. Sin embargo, la nota diferenciada de la grupal es del artículo que pudieron leer y que pudieron avanzar. No sé si está Luz Mariel para que Doctor, pueda presentar su doctor, PPT. disculpe. Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, le quería consultar si podríamos enviar los artículos a su correo, porque ahorita estamos a pocos minutos de comenzar una teoría y otros alumnos tienen que presentar su historia clínica con la doctora Palomino. No sé si fuera posible.
Sí, pues ya, habría que hacer el excepto, ok. Ya, no hay problema, todos van a enviar al correo, ok. Todos van a enviar al correo, ok, no habría problema. ¿Cambiamos el PDF y las diapositivas? Sí, PDF y PPT, para poder chequear el resumen si está correcto o de repente hay una cosa que pues no está muy relacionada. Ok, no habría problemas. Ok, voy a subir si no voy a poner en el